Ahoj, dobry popołudni, przyjaciele. Dnes uvažujeme o 10 ročí, 40 rokov. Bonjour mes amis. Aujourd'hui, nous réfléchissons sur l'année 40 et 50 aussi. Muy buenas tardes a todos. Hoy reflexionaremos en torno a los años 40 y parcialmente mencionaremos algo en relación a los 50. Hoy he preparado una reflexión en torno a el diseño vernacular, modular y racional orgánico al interior de los países escandinavos. Escandinavia por siempre. Será una década que revolucionará el interiorismo, puntual y específicamente, con espacios interiores cuya naturaleza está enraizada en la geografía y en la cultura de los países escandinavos, vale decir Finlandia, Suecia, Noruega. Una región que producto de su geografía siempre demandó tecnología, pero por otro lado, países que añoran fervientemente el contacto con la naturaleza, países que gran parte del año poseen poca luz y una constante en ellos es efectivamente la nieve. Entonces, claro, vamos a percibir unos espacios tremendamente livianos, tremendamente blancos desde el punto de vista de la pureza y con aplicaciones organicistas. En ellos nunca desapareció la organicidad, pero claro, se va a trabajar desde el punto de vista del racionalismo moderno. Productos que hasta el día de hoy constituyen en esencia nuestros espacios habitables. Qué cercanos son estos libreros, estos organizadores, esta estancia, pero siempre conservando la naturaleza. Pero previamente a entrar en profundidad con relación a la aparición de los aglomerados en la contrachapa que va a ser fundamental en estas transformaciones, claro, hay que entender por qué los países escandinavos en la década del 40 van a constituirse en potencia mundial. Y claro, hay que recordar que aquellos países que habían sido potencia en la primera década, va a decir Europa Central, con Francia, Italia, España, Alemania, incluso en Inglaterra, conjuntamente con Estados Unidos, que va a ser la gran potencia en la década del 20 desde el punto de vista del lenguaje, van a sufrir the Second World War, 1939-1945, la Segunda Guerra Mundial, una guerra que efectivamente asoló el mundo, una guerra que causó la destrucción de Europa en su generalidad, que causó la intervención de Estados Unidos, ya veremos la causa, donde murieron efectivamente 70 millones de personas. Una guerra que se inicia por efectos de que Adolf Hitler, encabezando el nacionalsocialismo alemán, invade Polonia. Cuando invade Polonia, Francia, el Reino Unido habían ya anticipado y ofrecido ayuda en el caso de que Adolf invadiera Polonia. Y así ocurrió. Por lo tanto, a partir de 1939
se inicia esta guerra donde van a participar los aliados, por un lado, y los países del eje en contraposición. Aliados en ese momento va a ser el Reino Unido, Francia y Rusia, que en ese momento es la Unión Soviética, conjuntamente con Estados Unidos, que va a ingresar en posterioridad, a partir de 1941, viene la intromisión americana en esta guerra. Una Europa que estuvo bajo la dominación absoluta de la invasión alemana. Aquí tenemos Alemania en gris oscuro. Ustedes pueden percibir los países que fueron dominados o fueron conquistados por Alemania en ese momento, estaban bajo la dominación, y los grises claros, en teoría, no todos lo son, pero se plantea una idea de que estos países como Hungría, Rumania, Bulgaria, Eslovaquia, incluso, yo puedo dar por hecho que no lo fue, pero se mantienen como aliados de los países del eje. Claro, encabezado por Adolf Hitler, pero que fue prontamente apoyado por Benito Mussolini desde Italia, y eventualmente va a ser apoyado por el emperador Hirohito de Japón. En contraposición de Joseph Stalin desde la Unión Soviética, Franklin Delano Roosevelt, que va a encabezar las fuerzas estadounidenses, y Winston Churchill desde Inglaterra, que se le va a sumar porque mantuvo la defensa contra los alemanes desde Francia, un señor Charles-André Joseph Marie de Gaulle, conocido como Charles de Gaulle. Una guerra que efectivamente asoló Europa en su totalidad, que le fueron sumando el resto de países de Norteamérica, incluso Sudamérica, Argentina, Chile incluido, fueron partícipes de cierta forma de esta Segunda Guerra Mundial. Una Segunda Guerra Mundial que, como digo, fue tremendamente horrorosa en el sentido de la devastación que sufrió grandes pueblos, no solamente el pueblo judío, claro, el Holocausto incluyó, además de esta raza que para Adolf Hitler no era pura, que había que erradicarlos, claro, el pueblo judío sufre enormemente, pero de la misma forma sufrieron los checoslovacos, los húngaros, los rumanos, a través de los gitanos, fueron arrasados, fueron desolados. Una Polonia donde Varsovia quedó en ruinas, y las ciudades en general quedaron totalmente destruidas. Entonces, claro, Europa no podía, en ese momento, fuera de que efectivamente la Segunda Guerra Mundial va a generar unos adelantos desde la tecnología que van a ser fundamentales para la humanidad en posterioridad, pero en su momento, claro, la industria bélica y la tecnología, que en definitiva fue quien permitió el dominio durante la guerra, va a ser importantísima en ese momento, y causaron enormes daños, obviamente, como nosotros sabemos hoy en día, lo ocurrido en el pueblo de Auschwitz, que está al sur de Polonia, que claro, para el mundo entero es más conocido por el nombre alemán, Auschwitz-Birkenau, que fue el campo de la muerte, al mismo tiempo Treblinka, Sobibor, pero claro, Auschwitz se dio a conocer a través de ciertas imágenes como el campo efectivamente donde más se destruyó la raza humana, y es fuerte, es realmente fuerte cuando tú entras a Auschwitz I, que es el que más ha masificado a un nivel mundial en términos de
imagen donde ya la puerta nos recibe con Arbeg, Mag, Frey, el trabajo te libera. Campañas publicitarias para generar tranquilidad en un pueblo judío, en todo opositor al nacionalsocialismo alemán y a la juventud hitleriana. Entonces, claro, fueron campos de concentración donde las cámaras de gas asolaron y destruyeron al ser humano. Un pueblo judío, un pueblo, insisto, rumano, un pueblo checoslovaco que fue sometido a años y años de tortura. Claro, una guerra que en primera instancia se centró en Europa Central, pero que tuvo un frente al mismo tiempo en África, que tuvo un frente en el Océano Pacífico, y que fue ciertamente invadiendo el globo terráqueo. Entonces, claro, si nosotros vemos el mapa, hubieron ciertos países que se mantuvieron neutrales. Es el caso de Suiza, el caso de España, y para eventos de nuestro tema, desde el lenguaje del diseño hoy, claro, Suecia se mantuvo neutral, si bien tuvo al interior aliados incluso del pueblo alemán, se mantuvo neutral. Y recuerden ustedes que, claro, va a ser Rusia quien en definitiva, en su avanzada, después de que los alemanes habían sufrido un retroceso cuando quisieron conquistar Rusia, producto del clima, sus tropas fueron destruidas. Y Rusia va a ser efectivamente quien, al iniciar 1945, va a llegar hasta el mismo Berlín, destruyendo la totalidad de la ciudad alemana, y claro, Adolf cae bajo ese control. Pero por otro lado, la guerra se va a extender. Desde 1941 hasta 1945, Japón, que sus principales proveedores de petróleo eran Estados Unidos, un Estados Unidos que lanza su potencia bélica náutica al Pacífico para de cierta forma apoyar, pero sufrieron ataques navales. Entonces, un pueblo japonés que intentó dominar el sudeste asiático y quería incluso llegar hasta los Países Bajos para, de cierta forma, proveerse del petróleo que Estados Unidos había congelado. Un Japón que en el año 41 lanza una acometida contra Estados Unidos y destruye Pearl Harbor. Entonces, claro, Estados Unidos se vio indirectamente encausado a declarar la guerra, no solamente a Hitler en su momento, declara la guerra a Japón, y con Japón se va a prolongar meses en posterioridad a la caída de Adolf Hitler. Una guerra que termina con aquella potencia que alcanza una tecnología tremenda, una tecnología que desemboca en ese Enola Gay, que lanza la bomba atómica en Hiroshima y que en posterioridad lanza una segunda bomba en Nagasaki. Y ya con esa demostración de fuerza y destrucción, con esta bomba de kilotones, Japón no tuvo otra causa ni motivo para seguir prolongando la destrucción de su pueblo. Entonces, claro, fue una Segunda Guerra Mundial que tuvo distintos frentes que asolaron el globo en su totalidad, y que al mismo tiempo hubieron estos países como los países escandinavos, puntual específicamente Suecia,
que se mantuvo al margen. Entonces, claro, es en ese momento cuando los países escandinavos van a vivir la época de oro con relación a proyectar lo que ellos estaban produciendo desde el punto de vista de los lenguajes, del producto de su avance científico y tecnológico, que va a ser importantísimo para el diseño, no tanto para la arquitectura, porque ellos van a seguir trabajando desde una arquitectura internacional, racionalista, funcionalista, geométrica, basado en la ortogonalidad, con un sistema domino basado en el hormigón, en el paño de vidrio, los aceros, morfológicamente muy cercano. Pero el interior es el que va a vivir esta reconquista de lo emocional, una reinserción de una concepción organicista. Por lo tanto, ellos van a dar cuenta, y son los primeros a los cuales nosotros podemos atribuirle realmente un pensamiento racional orgánico. Hay dos grandes nórdicos, por decirlo de cierta forma, que van a ser los causantes de esta revolución. En primer lugar, desde el diseño vernacular, vale decir de una persona que no es profesional o no es docta en el área, un Ingvar Kamprad que no estudió diseño, que no estudió arquitectura. Él fue a la escuela de economía y comercio, pero que sin embargo tuvo la preocupación y plantea directamente por qué los productos solo se hacen para unos pocos compradores. Él tenía una preocupación de carácter social. Él quería generar un producto que estuviera al alcance en términos de costo, en términos de funcionalidad para toda la sociedad en su conjunto. Y va a ser este joven que ya desde los 5 años él tenía este espíritu innovador, emprendedor. A los 5 años él ya vendía cerillos, él vendía fósforos al interior de su poblado, de su ciudad, al sur de Suecia. Luego siguió vendiendo adornos navideños, vendió lápices, vendió plumas. Fue un emprendedor desde muy temprana edad. Ya a los 17 años, su padre, por sus notas, le da dinero como premio. Él había acumulado una cierta cantidad de dinero, por lo tanto, en 1943, el señor Kamprad va a crear lo que nosotros conocemos hoy en día, IKEA, un IKEA que va a ser efectivamente copiado en sistema, en producto, y nosotros conoceremos un Home Depot, un Home Center, un Easy, pero claro, es una creación del señor Kamprad en 1943. IKEA no es más que la primera letra de su nombre, Ingvar Kamprad, I-K. Él vivió en una granja en el Tarit, cercano al pueblo de Agunarit. Por lo tanto, va a tomar su primera letra de nombre, su primera letra de apellido, va a tomar la primera letra de su hacienda, de su granja, y va a tomar la primera letra de su pueblo. Y así nace IKEA. Que ya en 1951 él va a sacar por primera vez en la historia un catálogo. Él ya había estado vendiendo y comercializando a través de publicaciones, de una publicación de una revista de agricultura, pero que él introduce sus productos que gradualmente se van centrando en el mejoramiento del confort al interior de la casa, al interior del hábitat. Pero como digo, en 1951 él lanza un catálogo de venta, donde
el comprador, el usuario, podía visualizar no solamente el producto, sino el precio, donde se invitaba al espectador a visitar y probar el producto que sería enviado a su casa. Entonces, claro, él empieza a generar una revolución desde el punto de vista de la producción y de la mercadotecnia y del merchandising. En posterioridad, en 1956, tiene la idea de generar un packaging, de generar un embalaje donde pudiera desmontar el producto y introducirlo en este empaque utilitario, pragmático, una caja ortogonal, cuadrada. Por lo tanto, sus productos al mismo tiempo van adquiriendo una morfología, y él finalmente lo va a decir. Yo no quiero tanta creatividad, sino lo que yo necesito es que el producto diseñado pueda ser desensamblado, máxima utilización del espacio, por lo tanto ortogonal, cuadrado, rectangular, que se introduzca en esta caja ortogonal, se lleva y se traslada al domicilio particular, caja, objetos modulares en base a un elemento ortogonal y rectangular, y es el propio usuario quien hace el montaje del producto. Por lo tanto, eso implica una elaboración de un producto sencillo. Sí, inicialmente Kamprad, que va a abrir definitivamente su empresa o su espacio comercial, que ya también es una innovación, un espacio comercial en base a pasillos y góndolas, donde el espectador mediante un carro va seleccionando el producto y llevándoselo él mismo a su hogar. Pero, repito, él gradualmente, si bien partió con un material noble, partió realizando objetos en madera de olmo, que es propia de la región de Suecia, eventualmente va a derivar en un material de costo cero. Se pregunta, ¿qué material incluso me van a pagar por retirarlo? Yo puedo generar un producto nuevo. No es que él no inventó el aglomerado, a eso me refiero, sino que lo visualiza como un material viable para abaratar los costos y acelerar los procesos de producción. Y él es uno de los primeros en aplicar en forma masiva e industrializada los aglomerados, un sistema de partículas y un sistema de fibra. Va a las barracas que tienen residuos. Hay que entender que, claro, él revolucionó desde el punto de vista de la producción y se insertó, obviamente, en el lenguaje racionalista a través de la geometría pura, pero él generó este sistema de mobiliario modular ensamblable, sencillo, simple, de líneas puras, de líneas rectas, con superficies total y absolutamente lisas, espacios que se volvieron tremendamente amplios por efectos del dominio del blanco, con toques de color a través de la inserción de materiales nobles, como es el caso de la madera, con la intromisión de ciertos elementos ornamentales provenientes de la naturaleza, y van generando un estilo tan característico de los países escandinavos, que hasta el día de hoy nosotros nos manejamos desde un punto de vista minimalista. Ellos, claro, utilizan la mínima expresión para hablar más. Lo mismo que había dicho Ludwig mies van der Rohe, menos es más. Pero claro, en ellos es algo espontáneo, natural, no producto de una ideologización racionalista. Transforma los espacios de comercialización, transforma las metodologías de transporte del producto. Un señor Kamprad
que va a potenciar su marca IKEA y su sistema a un nivel global. Más de 125 países en el mundo trabajan un producto IKEA y trabajan un espacio IKEA. ¿Qué quiero decir? IKEA se va a globalizar y va a ser una de las 3 o 4 marcas posicionadas a un nivel mundial. Claro, él nació en el interior de una granja, siendo una persona común y corriente, pero ya a los 17 años tenía una empresa y que con el transcurso de los años va a llegar a constituirse en uno de las 10 personas más ricas del mundo. Pero en él nunca cambió su mentalidad y su origen. Él jamás demostró lujo, nunca tuvo una casa de magnificencia o un auto, sí, era tacaño, como lo dirá su familia y como lo dice sus mismos empleados, fue tacaño, pero transformó el mundo y tenemos un producto en nuestros espacios que es producto de la mentalidad emprendedora y creadora del señor Campbell. Al igual que tenemos un segundo tremendo arquitecto en primer lugar, pero desde el punto de vista arquitectónico, si bien es un buen arquitecto, Aron Jacobsen, no genera mayores alteraciones morfológicas, si bien él va a crear, por ejemplo, aquí estamos viendo, vamos a ver básicamente el Hotel SAS, pero aquí estamos viendo el Banco Nacional de Estocolmo, donde podemos ver estas espacialidades amplias, grandes, donde hay un predominio del vacío en las superficies lisas, muy puro, muy limpio, con unas sillas swan que están viendo en esta zona. Pero es interesante ver su arquitectura, lo mismo que ver los exteriores, que son a estilo internacional, ciertamente. Pero claro, desde el punto de vista del interiorismo o del diseño industrial, él fue un diseñador industrial, él tuvo una fábrica de procesamiento de sillas y equipamiento interiorista que nos revolucionó el mundo. De hecho, él participó en un concurso y participó en conferencias en el interior del NOMA en Estados Unidos, que dio a conocer en los países escandinavos, donde ya en ese momento se habla de el racionalismo orgánico o Scandinavian Furniture, donde definieron efectivamente un objeto basado en una nueva tecnología que es el contrachapado, un contrachapado que él va a aplicar a las sillas, generando por primera vez en la historia algo que se había planteado el diseño como objetivo, crear una pieza única. Si bien la estructura no lo va a conseguir de momento, va a ser después y a través de uno de sus coterráneos, pero este señor Jacobsen, danés, Dinamarca, ya a través de sus sillas va a unificar respaldo, posadera, apoyabrazos en una sola pieza, producto de la contrachapa, una superposición de chapas que mediante su giro va a permitir, mediante calor, vapor o agua, generar la doble curvatura de la superficie para poder introducir realmente la ergonomía al objeto y generar el confort y el funcionalismo y utilitarismo al mismo tiempo, pero en sillas que van adquiriendo morfológicamente una curva y se va a centrar en la curva regular, por supuesto, geométrico, por supuesto, pero una curva que me habla de la organicidad. Nombre del mismo producto que al mismo tiempo, aquí tenemos, por ejemplo, la silla Ant de 1952,
Number 7, que es una evolución de la silla Ant, la silla hormiga. En 1955 es el número 7, y en 1957 tenemos el Grand Prix. Sillas icónicas que tenemos hasta el día de hoy en nuestros espacios. Acá pueden ver el sofá AJ6 en un espacio absolutamente nórdico, donde hay un predominio del blanco, la inserción de los grises en objetos muy sencillos, en un espacio muy sencillo, muy poca saturación, donde pequeños toques de elementos insertos en ese lugar me evocan la organicidad, o que morfológicamente son elementos racionalistas orgánicos. El edificio de la SAS, de la industria de aviación escandinava, Scandinavian Airlines. Y claro, es total y absolutamente estilo internacional, ventanas horizontales alargadas, transmisión de carga en las columnas, acristalamiento de la superficie. Es una imagen que nos sorprende incluso hoy, yo insisto, una edificación de 1956, pero pareciera ser que es del 2020 en ciertos países del mundo. Esta es una imagen que nosotros podemos visualizar recorriendo nuestro propio barrio, un interior que sí nos sorprende desde el punto de vista cromático, desde el punto de vista de la línea, desde el punto de vista del diseño, donde claro va adquiriendo mayor riqueza y va estableciendo un equilibrio entre ciertas tonalidades apasteladas con ciertos elementos con un color más saturado, pero donde existe indudablemente un predominio del blanco. Este es el cuarto 606 de SAS en honor al señor Jacobsen, donde tenemos su tradicional y ya tan conocida silla X, la silla huevo, de 1958. Y finalmente tenemos la silla Swan, de 1958, mismo año, pero donde gradualmente él va focalizándose en esta nueva geometría, en esta geometría que comienza a ser más lúdica, más cálida en aspecto visual, donde ya no solo va a permitir la intromisión de la contrachapa, sino que al mismo tiempo permite la intromisión del cuero y la utilización de los metales, pero una armonía en la utilización de los materiales, una armonía en la simplificación de la forma, en una línea curva geométrica, pero que al mismo tiempo es irregular, en superficies totalmente lisas, objetos que se definen como un elemento fluido. Los espacios fluyen. Pero claro, hay que entender que los países escandinavos, por un lado tenemos una propuesta de IKEA a través de Ingvar Kamprad, que es total y absolutamente racionalista, funcionalista, pragmático, utilitario, de bajo costo, que se va a globalizar en el mundo entero. Y por otro lado, claro, tenemos el proceso evolutivo desde el punto de vista del diseño y su lenguaje propuesto por Jacobsen y otros más en ese interior, donde gana terreno casi en oposición al racionalismo puro, porque ya hay un cierto retroceso con relación a esta percepción del cubo. Será entonces el iniciador en forma
integral y masiva, que bajo una nueva mirada, en oposición al racionalismo puro, vamos a lograr reinsertar parcialmente o encontrar una nueva mirada hacia los espacios y los objetos con una connotación semántica, comunicación, un objeto de carácter emocional que nos permitirá reflexionar en torno al fenómeno de los años 50. Pero eso será en la próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Yacuem, Agoy. Hasta pronto.